buenos días chicos, mi nombre es el profesor David Maña Pastrana y conmigo vamos a llevar el curso del módulo de Publisher. Publisher es un programa que es un editor de texto, pero que difiere o se diferencia de Word porque está más orientado al tema del diseño, al tema de la maquetación, por el cual uno puede realizar ciertas actividades, ciertos trabajos que se verían mucho mejor de lo que se pudo haber realizado de manera de Word. A pesar de que Word y Publisher y de repente podríamos enseñar a PowerPoint se trabaja con texto, Publisher se especializa en lo que es el diseño y la maquetación de, de páginas, porque acá trabajamos con full páginas. Por ejemplo, en PowerPoint se trabajan diapositivas y en Publisher y Word se trabajan lo que es texto. Entonces, esta aplicación, este programa está más orientado a trabajar de esta manera. Si hablamos un poco de su historia de Publisher, Publisher es un programa que inició en el año 91, a diferencia de sus hermanos menores que iniciaron antes, son los programas de Word, Excel y PowerPoint, son los tres programas insignia o más antiguos de la empresa de Bill Gates. Ahí colocado la foto de Bill Gates, de, el dueño de Microsoft, en el cual desarrolló todas estas aplicaciones o herramientas. Yo me acostumbré a decirle aplicaciones, ya que también se le puede llamar programas, pero hay una cierta diferencia. Entonces, sirve estas aplicaciones para poder crear todo tipo de texto de una manera en la cual nos orienta a crear contenido que en Word sería un poco más tedioso de cierta manera, ya sea de repente crear un tríptico, un díptico, crear una infografía, crear de repente una revista, ¿sí? Crear ese tipo de contenido en un editor simple como lo es Word sería más complejo y de repente sería más tedioso. Programas que se le parezcan a Publisher, podría mencionar algunos de los que están acá. Por ejemplo, por un lado puede ser Adobe InDesign, que pertenece a la familia de Adobe, que también sirve para hacer revistas. Es una aplicación muy conocida que pertenece a la familia o al paquete de los programas de Adobe. Por otro lado tenemos el Affinity Publisher. Es un programa en la actualidad independiente y novedoso porque es bastante nuevo. También lo vamos a ver durante el curso. Tercer programa es el Flipbook Maker, que es convierte los archivos, ya sea de texto, de documentos de Word o de extensión tipo PDF, los convierte en un formato que está más orientado a lo que es táctil, a las pantallas táctiles. Se puede crear revistas online, libros y hasta cierta manera con un poco de conocimiento de programación se pueden crear aplicaciones bajo ese formato que son los libros de repente, los libros, eh, los libros en formato de aplicación. De forma online, una aplicación que se le parezca es Emaze, que sirve también para poder crear también una especie de revistas, poder crear ese tipo de contenido a través de texto, solamente que algo muy simple, simplemente un trabajo para el momento. Y la otra herramienta Flip Snack, que también es parecida al Flipbook Pro, esa también convierte en un archivo, lo convierte en formato tipo de aplicación, una revista online, pero con ciertas desventajas, ya que es un programa mucho más simple. Dentro de las principales funciones que tenemos en Publisher, tenemos por ejemplo insertar imágenes, se puede insertar todo tipo de imágenes en cualquier formato, ya sea JPG, PNG, MapATVips. Podemos utilizar algo que se le conoce como página maestra, es una página principal es algo muy común a la hora de poder editar, de hacer una maquetación de una revista. Por eso se refiere a repite estructuras en diferentes secciones. Permite la inserción de lote de imágenes, o sea, se puede insertar imágenes de golpe, no es necesario insertar página por página. Se puede colocar diseños de fondos, se puede colocar, hay gran variedad de los formatos y efectos de los textos. Se refiere a las opciones que tenemos por este lado de las fuentes. Pero adicional a esto, yo les voy a enseñar, les voy a dar páginas en las cuales ustedes puedan descargar distintas fuentes para que su trabajo se vea mucho más personalizado. Se integra también las herramientas online en las cuales nosotros podemos guardar nuestros archivos en la nube, o sea, en OneDrive.
podemos guardar de forma online. Y a la vez también tenemos una especie de buscador en el cual podemos guardar, podemos descargar imágenes. Es como si tuviéramos una especie de navegador dentro del propio programa. También ahora voy a ingresar a Publisher para más o menos ver la aplicación en sí. Por esta parte les había colocado las extensiones. A ver si las voy a colocar a ver. Las extensiones, por ejemplo, de PowerPoint, la extensión es la PPT. Por el lado de Excel es XLX. Por el lado de Word es el .doc. De la extensión de los archivos de Word. Y por el lado de Publisher son los .pub. .pub es la extensión que tiene estos archivos, ya que cada uno tiene distinta extensión. Ahora voy a ingresar a Publisher. Cuando ingresemos, la primera vez que ingresemos, nos va a aparecer esta pestaña. Dentro de las herramientas principales que uno utiliza son más que todo las plantillas. Las plantillas son todos estos elementos que ya están prediseñados para poder utilizarlos, ya que uno puede utilizar distinta plantilla y puede empezar a trabajar de ahí. Lo ideal es trabajar desde cero, trabajar desde una plantilla en la cual no hay un elemento específico. Ahora voy a seleccionar una hoja en blanco. Por lo general nos aparece el formato A4, que es el formato más conocido. Hay bien otros dos formatos que se utilizaban bastante, que era el formato carta, el formato oficio, pero en la actualidad han quedado un poco llamémoslo quizá en el olvido, ya que mayormente en la actualidad casi todo es full A4. Hay otros formatos que utilizan bastante, por ejemplo, los arquitectos a la hora de imprimir planos, que son formatos de repente A3, A2, A1, que cumplen otra función, ya que el tamaño de la hoja es mucho más grande, superior a los tamaños estos de acá de A4. Nos aparecen sus dos versiones, vertical y horizontal, o sea, la hoja de repente para de la hoja echada. Yo voy a seleccionar a ver A4 vertical y listo. A ver, acá hemos ingresado a la aplicación en sí. Tenemos nuestra área de trabajo, tenemos por este lado como una especie de navegador de Publisher en el cual nos van a aparecer todas las hojas que nosotros vayamos trabajando. Esta es una principal diferencia con Word, en la cual nosotros vamos a poder ver hoja por hoja, poder ver todo lo que nosotros hayamos estado creando. Por un lado nos aparece por defecto, nos aparecen habilitadas las lupas, disculpen, las reglas para poder tener un mejor trabajo. Todas estas herramientas de repente si no nos aparecieran por defecto las podemos habilitar desde la pestaña de vista. Dentro de la pestaña de vista tenemos por ejemplo líneas base, que es una especie de línea para poder guiarnos mejor a la hora de trabajar. Tenemos, como les comentaba, las reglas que se pueden deshabilitar, se pueden habilitar en el caso que no estuvieran habilitadas. Por ejemplo, tenemos las guías. Las guías se refieren a los márgenes de la hoja, de repente los límites que también luego vamos a tener que utilizar, y una herramienta que es bastante útil, que es el administrador de gráficos. Es este apartado que está en el lado derecho. Este apartado sirve que cuando nosotros insertemos una imagen nos van a aparecer las imágenes que nosotros hemos insertado con sus propiedades para poder trabajarlas de repente de una manera mucho más rápida, ya que a veces cuando uno está trabajando hay imágenes que están superpuestas, hay imágenes que están adelante como hay imágenes que están atrás. Entonces por este lado es mucho más sencillo seleccionar esas imágenes y poder de repente moverlas. Tenemos nuestra pestaña de inicio, que es muy parecida a la de Word, donde nos aparecen las opciones de fuente, el tamaño, la letra, minúscula, mayúscula, negrita, cursiva, subrayado, superíndice, subíndice, ¿sí? El color. Todas herramientas que ya son muy similares a la de Word. Por el otro lado tenemos la de insertar, que también es muy parecida, en la cual nosotros podemos insertar formas, imágenes. Este apartado de bloque de creación sí es exclusivo de Publisher, para poder de repente agregar distintos diseños. Tenemos la opción de calendario, que también vamos a ver. Es algo muy sencillo, muy simple, para poder editar distintos formatos de calendario, sea a través de los meses o como uno desee crear. Tenemos la opción de bordes. Y por último la de anuncios, que también podemos insertar. Esta herramienta es exclusiva de Publisher.
no la tiene Word. Dentro del diseño de página también se parece mucho al de Word. Por ejemplo, tenemos distintos tipos de márgenes. Esto más que todo se nota la diferencia a la hora de la impresión. Sí, a la hora de impresión. Por ejemplo, si yo quisiera trabajar con un tipo de margen estrecho, es porque quiero usar aproximadamente como el 95% de la hoja, la cual es todo ese espacio que está fuera de este cuadrado, por llamar, este rectángulo, por llamarlo así. No va a aparecer en la impresión. En cambio, si de repente yo quisiera utilizar de repente, lo normal es trabajar en moderado, porque recuerden que cuando uno va a imprimir de repente un documento, eh, se va a utilizar dos perforaciones en el lado izquierdo de la hoja, entonces ese es un área que no se va a utilizar, por lo tanto se tiene que considerar los márgenes. Pero si de repente fuera una ficha, podríamos utilizar estrecho o de repente sin ninguno, si de repente se quiere imprimir una fotografía. ¿Sí? Eso ya depende de cómo uno lo quiera de repente trabajar. Por defecto te viene en moderado, ¿sí? Es tipo de margen estándar. Luego teníamos la orientación vertical horizontal, los tamaños que ya les había mencionado. Hay distintos tipos de tamaño, hay en realidad más tipos de tamaño, pero dentro de los principales teníamos el carta, oficio y el A4, y una herramienta exclusiva de Publisher, que son las guías de diseño, que nos sirven para poder seccionar o dividir la hoja. Por ejemplo, ahorita yo voy a cambiar la orientación horizontal, voy a eliminar estos elementos y voy a colocar una guía de diseño. Por ejemplo, acá tengo una especie de díptico, dividí la hoja en dos partes, puedo de repente dividirla en tres, son una especie de tríptico, y por último de repente un tipo con columna dividiéndolo de otra forma, en dos secciones, en la cual es una más grande, tiene un margen, un área superior que va a ocupar la mayor parte de la hoja. Entonces tenemos todo este tipo de guías que nos van a servir para distintas actividades, ¿sí? Por ejemplo, acá, como les mencionaba, de repente se quiere elaborar una carta de menú en la cual se va a presentar una cantidad de platos. Sirve esta opción. De repente se va a elaborar un tríptico, una especie de folleto informativo. Se puede utilizar un tríptico. La ventaja de todo esto, a diferencia de Word, es que estas guías de diseño ya están diseñadas para la hora de la impresión. Por ejemplo, cuando uno va a imprimir de repente desde Word y no maneja muy bien las herramientas, a la hora de imprimir y darle las dobleces a la hoja para que quede como un tríptico, a veces no encaja bien. En cambio, acá en Publisher, por la ventaja que tiene, va a quedar perfecto, ya que este es un programa diseñado prácticamente para eso, para hacer todo este tipo de contenido. Por otro lado tenemos la pestaña de correspondencia. Esta es otra herramienta que vamos a ver durante el curso. La de vista que ya les había mencionado. Entonces ahí les he dado un pequeño tour de todas las herramientas que tiene. ¿Sí? Por ejemplo, de repente hay una forma, llamémoslo de repente, a ver, por acá está, para que nuestra forma de trabajar, la gran mayoría de programas que están orientados a lo que es diseño trabajan con un tema de Office de color oscuro. Esto ya depende de cada uno cómo desee trabajarlo. ¿Sí? Hay personas que están más orientadas a trabajar de esta manera. Eso se refiere con respecto al tema de, al tema que uno desea utilizar. Pero si de repente quiere dejarlo tal cual, es acá en las opciones de tema de Office, multicolor, de repente color blanco. Y va a tener los colores originales de la aplicación. ¿Está bien? Bueno, ahí nos estaríamos quedando el día de hoy, chicos. Espero que les haya gustado esta primera clase de introducción. Antes de retirarme les voy a mostrar un trabajo que había elaborado, que lo vamos a hacer también, que es parte de la maquetación. Simplemente se los muestro para que vean la forma en cómo se trabaja. Por ejemplo, por este lado he agregado un tipo nuevo de fuente que se llama Los Vengadores. Por acá tengo una imagen que está superpuesta a otra imagen, los tipos de letra, ¿sí? Y acá tengo secciones de área, tengo una portada, una contraportada, y a partir de ahí se va elaborando la maquetación, a través de utilizando también las reglas que son muy útiles a la hora de trabajar. ¿Está bien? Bueno, hoy nos estaríamos quedando el día de hoy, chicos. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.